Buenos días para todos. Esta mañana es una mañana bien preciosa, una mañana de bendición. Le damos la gloria y las gracias al Señor porque nosotros en nuestra ciudad Cali, en Colombia, a pesar de tantas situaciones difíciles que se han pasado, Dios ha bendecido nuestra ciudad, Dios ha bendecido nuestro país. Y gracias a Dios también que día tras día como iglesia, como ministerio, hemos estado pudiendo cada día más mejorar nuestras cosas para poder comunicarnos mejor con ustedes. Gracias a Dios también poco a poco hemos estado siendo muy enseñados para el proceso de la reapertura de la iglesia, cómo vamos a organizarnos. Gracias a Dios por todo ese trabajo que virtualmente hemos podido estar recibiendo los asesoramientos, y le doy gracias a Dios por la vida de cada persona, no solamente de nuestra iglesia local, sino muchas personas que han sido contactadas a través de las mismas personas de la iglesia y de otros lugares. Y bueno, esta mañana es una mañana que cada uno dispone para hacer un culto al Señor, para tener un altar para Dios. Entonces, cada uno de nosotros entendiendo esto, entonces sabemos que por muchas situaciones no podemos usar la alabanza, no podemos usar los instrumentos ahora, pero día tras día vamos a organizarnos, vamos a poder hacer cosas muy preciosas virtualmente también. Pero esta mañana quiero como pastor decirte que lo que más nos ayuda a nosotros como hijos de Dios es aprender de la palabra de Dios. Y el Señor nos da la bendición como pastores de poder transmitir estas verdades, de poder comunicarlas. Nosotros estamos muy dispuestos a apoyar a cualquier persona en cualquier lugar que quiera comunicarnos sus inquietudes, que quiera preguntar por muchas situaciones, quiera buscar apoyo, consejería. Estamos dispuestos en nuestro ministerio. Hoy mi esposa no pudo estar, pero ella está muy al frente también de muchos asuntos del ministerio. Entonces estamos con los brazos abiertos a apoyar a cualquier persona, aún fuera del país, porque los medios se facilitan para que lo podamos hacer. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Vengo con una palabra, vengo con una verdad de Dios muy poderosa, porque el Señor nos ha estado inquietando en esta temática. El miércoles estuvimos compartiendo un tema muy precioso, muy interesante, que hablábamos del interrogante de todos los tiempos. ¿Qué pasará cuando morimos? ¿No? ¿Qué sucederá? Y bueno, aprendimos cosas muy grandes, muy buenas a través de una parábola. Pero esta mañana también, hablando un poco en esa dimensión de este mismo tema, quiero hablarte esta mañana de algo que es bueno para todos nosotros. Y le he titulado a este mensaje, una oportunidad frente a la muerte. Una oportunidad frente a la muerte. Pues lógicamente nosotros, escuchando este título, humanamente, de una manera lógica, todos nosotros podremos decir cuál oportunidad habrá frente a la muerte, si todos nosotros estamos destinados a morir. Pero voy a leerte un episodio muy que se ha comunicado mucho en la historia del cristianismo, pero quiero tratar de enseñarte a través de este relato, que fue un relato vivencial, fue un relato real, algo que Dios quiere enseñarte esta mañana. Y aunque el relato es muy conocido, voy a usar una parte del episodio para centrarme en este tema, que le he titulado Una oportunidad frente a la muerte. Vamos a leer entonces en la Biblia el Evangelio de Juan, el capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 17. Pues esta es la historia de la famosa historia tremenda de Lázaro, el hombre resucitado. Entonces, escucha lo que dice la Biblia aquí. Dice el versículo 17:
Vino pues Jesús y halló que Lázaro hacía ya 4 días que estaba en el sepulcro. Betania, el lugar donde él vivía, donde él fue sepultado, estaba cerca de Jerusalén, a 3 kilómetros. La ciudad estaba muy cerca de Jerusalén, entonces por eso posiblemente muchas personas fueron allá a Betania a acompañar a la familia de Lázaro. Entonces la Biblia dice, el versículo 19, muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a su encuentro a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Jesús, le respondió ella, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, número 1, el Hijo de Dios, número 2, y que ha venido al mundo. Entonces esta palabra, este relato lo tomo para que hablemos de este mensaje, porque como estaba diciendo al comienzo de este programa, yo les decía a ustedes qué oportunidad habrá frente a la muerte. Humanamente no la hay, no hay medicamentos, no hay una ciencia para eso, pero la Biblia nos enseña que la única oportunidad frente a la muerte, está escrito en la Biblia, se llama la resurrección de entre los muertos. De esa expresión que significa volver a la vida, es volver a vivir. He muerto, perdí la vida, pero vuelvo y la recupero. Entonces esa es la oportunidad frente a la muerte. Y yo quiero a través de este texto enseñarte varias cosas muy poderosas de Dios que te van a ayudar, porque en este tiempo de restricción, en este tiempo de encierro, en este tiempo de pérdidas, en este tiempo de problemas financieros, en este tiempo donde muchos negocios ya no pueden abrir, muchos negocios quebraron, en este tiempo donde han habido muchas problemáticas sociales, familiares. Entonces, para muchas personas y muchas familias, muchos empresarios, lo que tenían lo han perdido. Han muerto a muchas cosas que significaban su realización y su esplendor murieron. Pero la única oportunidad frente a la muerte, la única oportunidad frente a aquello que significa para mí una pérdida total es la resurrección. En nuestro idioma significa volver a la vida, o en términos médicos es la reanimación de un cuerpo físico. Es reanimar, por eso en los centros médicos tienen la sala de reanimación. Es procurar todo, hacer todo para que el corazón vuelva y palpite, para que vuelva y recobre todos los signos vitales. Pero también otra palabra sinónima de la resurrección es resurgir, es decir, volver a surgir. Algo que ya no se veía, pero que vuelve y surge. Entonces, vamos a tomar esta palabra y vamos a examinarla, porque el contexto natural, el contexto de lo que está sucediendo cuando hay este diálogo entre Marta y Jesús, nos va a ayudar a entender esta respuesta de Dios para muchos esta mañana. Porque vamos a centrarnos en algunas 3 cosas claves de estos versículos. Y la primera cosa que quiero que veamos esta mañana, para entender esto de que hay una oportunidad frente a la muerte, que es resucitar, es volver a vivir, puedes volver a vivir. Entonces está en el versículo 17, cuando dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro
estaba en el sepulcro. Ya lo habían enterrado hacía 4 días. Entonces, ¿por qué es importante analizar esto? ¿Por qué es importante puntualizar que ya Lázaro hacía 4 días que estaba sepultado? Porque la idea de los judíos, en la cultura judía, ellos tenían el concepto que el espíritu estaba cerca del cuerpo hasta el 3er día. Para ellos había esperanza hasta el 3er día, pero ya después del 3er día ya no había más. Entonces, por eso es muy interesante cuando la Biblia dice que Jesús se había dado cuenta que Lázaro ya había muerto, ¿cierto? Cuando le dieron la noticia, pero Jesús se quedó 2 días esperando. Cuando Jesús volvió, cuando Jesús decidió caminar hacia la ciudad de Betania, se demoró 2 días más. Jesús sabía muy bien lo que estaba haciendo. Dios sabía muy bien lo que estaba haciendo. Porque el 4.º día para las personas representaba el día en que ya no se podía hacer nada. El día tarde, el día en que todo ya era tarde. Por eso la hermana de Lázaro le dice: Señor, si hubieras estado aquí. Eso significaba que ya eso era pasado, ya eso era aceptada, la muerte total de su hermano. Para ella todo se había acabado ya. Y la situación del por qué tanto Marta y después vemos más adelante María, todas 2 hermanas, amigas de Jesús con Lázaro, ¿por qué ellas le hablan a Jesús de esa manera tan seria, diciéndole: Señor, tú hubieras podido hacer algo por él antes? Pensando en que antes, en el pasado, pudo haber hecho algo, pero ese día no. Bueno, es porque las mujeres judías, sin la cobertura de un varón, quedaban muy desamparadas, quedaban sin ningún respaldo financiero y en todas las situaciones. Entonces, este asunto de que Jesús llegó al 4.º día es algo muy serio, porque para ellos como pueblo, entonces significaba que era tarde, que Jesús había llegado tarde, que ya no se podía hacer nada. Entonces, lo interesante, otra cosa que ustedes que hay que entender también acerca de este aspecto de cómo los judíos enfrentaban la muerte, es que los 3 primeros días las personas lloraban a los muertos. Las 3 primeros días lloraban por los muertos, pero duraban, a partir del 3er día, duraban 7 días lamentando la muerte de la persona fallecida. Entonces, el 4.º día, ya era el 4.º día donde comenzaban las lamentaciones. El asunto de la negación, el asunto natural de un duelo, de decir por qué él, por qué ahora, y muchos asuntos de estos. Entonces, esto que pasa aquí, donde la muerte llegó a una casa. Hay la persona más importante, el líder de la casa, el que sostenía la casa, ya no está. Entonces, pero una cosa interesante en este relato es que Marta le dice a Jesús: Señor, si hubieras estado, no habría muerto. Pero esta mujer hace una declaración muy poderosa, porque ella en el versículo 22 dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios se lo dará. Pero cuando esta mujer habla de esta manera, no está diciéndole ella a Jesús, ni en la mente de ella estaba tampoco esa idea de que su hermano volviera a la vida. Cuando esta mujer le habla a Jesús de esta forma, ella está hablando y diciéndole a Jesús que ella necesita de una oración de Jesús, como antes las había hecho también para ellos o por ellos, porque ella se sentía muy mal, ella no sabía qué iba a pasar con ella, no sabía cómo iba a ser su reacción. Cuando ella le dice al Señor: mas todo lo que tú le pidas al Padre, Él te lo va a dar, ella se refería a que pidiera a Dios por ella, frente a muchas cosas que ella no sabría cómo enfrentarlas. Y ella reconoce una fe y una confianza muy grande en Jesús. Y ella entiende espiritualmente mucho el concepto de la resurrección. Pero ella en ese instante no tenía en su mente
que su hermano después de 4 días volviera a la vida. Pero esa expresión de ella, esa afirmación de ella diciéndole a Jesús, todo lo que pidas al Padre Él te lo va a dar, es muy significativa y poderosa. Y siempre acuérdate de eso, que aquellos que están con la pérdida total, aquellos que están en el cuarto día cuando se dice ya no se puede hacer nada, ya es demasiado tarde, acuérdate de eso, donde una persona también muy sencilla sabe que todo lo que pidamos a Dios conforme su voluntad Él lo va a hacer. Pero también la Biblia dice, ¿no? Esa es la respuesta o la palabra va muy centrada en esto que está escrito de la respuesta de Jesús para ella, porque Jesús le dice a ella, tu hermano resucitará. Jesús le dijo a la mujer, tu hermano resucitará. Jesús le está hablando de que esa muerte que era, a pesar de que él estaba sepultado, iba a volver a vivir. Él le estaba hablando directamente de volver a vivir. Pero ella no lo entendió así. Ella no lo vio así. Ella habló y ella entendió que Jesús le estaba hablando de la resurrección en el día del juicio. Ella entendió que era la doctrina de la resurrección. Por eso esta mujer le dice a Jesús, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Sí ves? La idea que ella tenía, a pesar de ser una mujer de fe, era una idea más espiritual, pero no del momento. Ella no pensó que ella podía volver a tener, a abrazar y a tener a su hermano que tanto amaba con ella ese mismo día. En el corazón de ella no estaba eso. Ella sí tenía claro que Jesús era el Señor y que un día iban a ser resucitados en la presencia de Dios. Pero la respuesta de Jesús es poderosa, porque le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús le dice, ¿crees esto? Escucha esto. La palabra que Dios trae sobre todos aquellos que están en esa crisis y están en ese momento duro de la pérdida total de los negocios, de la pérdida total anímicamente, en sus cuentas de ahorros, por ejemplo, pérdidas totales en todas las dimensiones, aún de propiedades. Aquellos que están viendo eso, pensando, esto ya se me fue de las manos, esto ya no lo tengo más, hasta aquí llegó todo esto. Aquí dice Jesús que Él es la resurrección y la vida. Por eso la palabra de esta mañana le he titulado una oportunidad frente a la muerte. ¿Sabes? Hay una oportunidad frente a tu pérdida y esa oportunidad se llama Jesucristo. Esa oportunidad se llama Jesús, el Hijo de Dios. Y tú dirás, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo es eso aún cristianos, no? Personas que han creído al Señor, personas que aún se han bautizado en la fe de Jesús, podrán decir en esta mañana, después de una tremenda pérdida, aún también de vidas por el COVID-19, familiares que murieron, diciendo, bueno, ya los perdimos, ¿ya qué podemos hacer? ¿No? Pero Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Si tú estás en las manos de Dios, si tú has aceptado a Jesús en tu corazón realmente, profundamente, en ti vas a experimentar aliento de vida. En ti va a haber siempre una reanimación. En ti siempre va a haber un espíritu de resurgir. No es el plan de Dios que te hunda o te ahogue en tus frustraciones o que te ahogues en tus fracasos. La palabra entonces dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. ¿En dónde está la clave de la oportunidad frente a la muerte? En creer en Jesús, en el Hijo de Dios, en el que resucitó de entre los muertos. Jesús venció la muerte. Claro, todo el mundo se muere igual. Todas las personas humanamente tenemos ese destino porque forma parte de nuestra naturaleza y además es el resultado de la maldad y del pecado de la tierra, de la corrupción de la humanidad.
Pero a pesar de eso, bíblicamente en la historia se han mostrado como tantas personas que perdieron la vida, la recuperaron físicamente, hablando de una reanimación física. Entonces dice que la respuesta es Jesús. Como Jesús dice, yo encarno, yo soy la vida. Tú estás en las manos de Dios ahora. Tú dices que eres un pueblo de Dios. Entonces entiende que si en ti no hay vida, Jesús no está en ti. Por eso esta palabra hay que examinarla de una manera bien preciosa esta mañana. Esta es una palabra que la examinamos de esta manera porque la palabra de Dios en todos los tiempos fue enviada con un propósito, tiene una directriz muy poderosa porque hay tantas situaciones y tanta necesidad en todos los tiempos. Y este tema es muy serio porque estamos hablando de una oportunidad frente a la muerte. En el corazón de las personas, de pronto en su desesperanza podrán pensar qué oportunidad hay si ya se muere y todo se acaba. Pero acá la palabra me indica, me muestra cómo Jesús dice que Él encarna la vida, que Él dice yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto. ¿Sí ves? Aunque sientas la pérdida total, aunque sientas que ya se acabó todo, aunque sientas que hasta allí llegaron las cosas, acuérdate que Él usó la palabra resurrección, que significa volver a la vida. Significa reanimarse frente a lo que está totalmente desanimado. Significa resurgir frente a lo que está sepultado. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Pero Él dice, el que cree en mí. ¿En dónde está la respuesta de todo esto? En que puedas creer en aquel que venció la muerte, en aquel que resucitó entre los muertos y que fue hecho, dice la Biblia, primicia, el primero de entre muchos. Y entonces Jesús dice, ¿crees esto? Tú eres una persona que has conocido de Dios de pronto en algún lugar, pero en este momento tú estás como miles de personas de una forma muy natural, sintiéndote así, sintiéndote como que es el cuarto día, como que es el momento donde ya Jesús llegó tarde, donde ya no se puede hacer nada. Pero te quiero decir que más allá de ser un milagro, el milagro más grande de todos es este. Porque ¿qué es lo más duro para la humanidad? La muerte. ¿Qué más duro? ¿Qué es lo último de todas las cosas? La muerte. Pero como la Biblia me enseña que Jesús lo encarnó y lo vivió venciendo la muerte, resucitando, pero también oró por muchas personas. Por ejemplo, este hombre, donde la misma hermana que creía que Jesús tenía el poder, quiso detenerlo y le dijo a Jesús, no abras el sepulcro porque huele mal. Ella ya tenía el concepto de que había un cuerpo descompuesto, ella ya tenía la idea total de que eso era algo ilógico, orar por una persona de 4 días. Para muchas personas está significando el cuarto día, donde todo huele mal, donde todo está al revés, donde todas las cosas están en contra. Pero Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y te quiero decir de verdad esta mañana que no es solamente frente a la situación misma de la vida del ser humano, sino de muchas situaciones que para el ser humano significan su vida, significan lo más importante. Y Jesús aquí dice, yo te lo puedo devolver, volver a recuperar lo que habías perdido. Pero dice Jesús, ¿crees esto? La única manera que tú puedas disfrutar de la oportunidad frente a algo tan terrible donde en la tierra no hay oportunidad, que es la muerte, es que creas en Jesús. Jesús le dijo a esta mujer, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? ¿Tú crees que yo puedo hacer un milagro poderoso ahora, el cuarto día? Pero entonces ella dice en el versículo 27, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Tú eres el ungido, el enviado de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Para hace 2000 años una persona declarar a Jesús, reconocerlo como el Hijo de Dios era algo muy serio, porque es un profeta, es una persona muy importante.
Pero ella está diciendo que no importando si habían otros grandes profetas o en ese tiempo o antes, ella reconocía que él, directamente él era el Hijo de Dios y que había sido enviado por el Padre. Ella dice, tú has venido al mundo de parte de Dios. Bueno, tú quieres probar las maravillas de Dios. Necesitas reconocer como esta mujer tan certeramente que Él es el ungido, que Jesús es el Señor, que Él es el único que te puede ayudar a vencer lo que no se puede vencer, a levantarte donde uno dice no me puedo levantar. Jesús dice algo poderoso, porque Él dice el que cree en mí aunque esté muerto. ¿Sí ves? Aunque la persona se crea que ya murió, que ya se acabaron sus cosas, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que puede devolver aquello, te puede volver a vivir, a hacer vivir. Y eso uno lo ve en la palabra en muchas cosas. El miércoles estuve compartiendo acerca de esa verdad, de esa interrogante donde las personas piensan que se murieron y ya se acabó todo. Y vimos un relato de la historia de una persona como el rico y el Lázaro. Y hay en la Biblia dice que Juan, este mismo escritor del Evangelio de Juan, escribió el famoso libro del Apocalipsis. Y él, en Apocalipsis, él dice que él vio las almas. Él vio las almas, pero ya cuando ya habían muerto, ¿no? Ya habían muerto, pero como se habla de la resurrección de entre los muertos un día delante de Dios, en Apocalipsis capítulo 20, Él dice que en el capítulo 20, versículo 4, Apocalipsis 24, no es saliendo no me salgo del tema, es relativo a la situación que Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y quiero leer este texto es para que te des cuenta que las almas que vio Juan fueron las almas de personas que habían muerto decapitados por reconocer a Jesús. Y él dice que las vio delante de Dios en el trono reinando. ¿Sí ves? Entonces el versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, al anticristo, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mira esta palabra. En el tiempo cuando el anticristo se manifieste, va a matar a miles de personas que no lo van a aceptar, no lo van a reconocer. Juan en el Apocalipsis se adelanta y dice que a esos que murieron los vio reinando, los vio con Cristo, los vio en las cosas más gloriosas. No solamente te estoy hablando para el tiempo presente, te estoy hablando para el tiempo venidero, porque sí, la realidad, todos vamos a morir. Así humanamente nosotros podamos recuperar la vida en algún instante, seamos reanimados como Lázaro. Lázaro ese día fue resucitado. Lázaro vivió muchos años más, compartió con su familia, pero también Lázaro después murió. No volvió a resucitar físicamente, pero la resurrección física, esa manifestación de Dios sobre la tierra, levantando las personas, nos demuestra que hay una oportunidad frente a la muerte, hay una oportunidad y una respuesta, hay una salida frente a esa desgracia, frente a ese acabose, y esa salida está en Jesús, esa salida está en el Hijo de Dios. Yo te vengo a dar una palabra y un mensaje totalmente realista y directo, porque la palabra de Dios es corroborada de muchas formas científicamente. Y te quiero decir de verdad que Jesús es la resurrección y la vida, que en el Señor Jesús se puede volver a vivir, se puede volver a recuperar lo perdido, se puede volver a ser reanimado. Sé que miles de personas han entrado en estados difíciles, estados
estado escuchando de personas famosas que por causa de la pandemia, del encierro en sus países, por varias semanas o meses, han caído en depresiones terribles. Personas muy exitosas que por causa de la pandemia sintieron que ya todo se les acabó. Claro, yo hablo a miles de personas que conocen de Dios, conocen el Evangelio. Miles, otras personas están siendo inquietadas apenas ahora. Otras personas apenas están entrando en una necesidad y en una búsqueda personal. Pero esta palabra la doy para aquellos que han dicho que creen en Jesús. ¿Crees esto? ¿Crees que Él puede resucitar? ¿Crees que Él te puede devolver hoy mismo algo que tú decías, ya lo perdí? Ya es el cuarto día, hasta ayer se podía, pero hoy no. La palabra que Dios trae sobre ti esta mañana es que Él te puede volver a vivir. Él te puede volver a poner en el gozo, en la alegría, en el esplendor que nunca pensaste, en el nombre de Jesús esta mañana. Esta palabra es para aquellos que pensaban que ya no había forma, que ya no había respuesta. Jesús es la resurrección y la vida, pero hay que creer en Él, porque Él le habló a los que se sentían muertos. Él le habló a los que se sentían totalmente defraudados, los que se sentían totalmente hundidos. Y Jesús dijo, si tú crees en mí, entonces dice la Biblia, el que cree en mí volverá a vivir. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. La palabra que Dios trae sobre ti es que Dios podrá volver a hacer vivir tus negocios, podrá volver a hacer vivir tus esperanzas, podrá hacer vivir tus anhelos, podrá hacer vivir tus alegrías de alcanzar, conocer otros lugares, de disfrutar con ciertas familias o amigos en otros lugares. Esta palabra es una palabra que te adquiere, que viene de Dios sobre ti para llenarte de fuerza y de poder, para vencer aquello en tu mente que te hace pensar y te hace ver como que ya no hay nada para hacer. El cuarto día es el cuarto día donde Dios puede visitar tu vida. Hoy para ti puede significar el día donde ya se acabó todo, donde ya hubo el embargo, donde ya hubo una situación donde perdiste, donde ya te declaraste en quiebra, ya te dijeron que ya no puedes volver a un local, a un lugar, pero Dios te quiere decir en esta mañana que Él te puede volver a vivir, te puede volver a llevar a vivir donde estabas y aún en mejores lugares, en mejores experiencias. Pero te invito esta mañana a creer en Jesús, a recibir a Jesús. Muchos de los que nos están viendo dicen que son cristianos, dicen que son creyentes, aprendieron a orar, aprendieron a clamar a Dios, pero Jesús de pronto se ha ido de sus vidas. De pronto Jesús no está entronado porque están más llenos de muerte, se han llenado más de desesperanza, de negativismo y de dureza que de visión y de esperanza. Pero Jesús, el Hijo de Dios, se habita en una persona. Si el Hijo de Dios viene sobre ti, tú te llenarás de ánimo, te llenarás de vigor, te llenarás de fuerza, te llenarás de propósito. Por eso tú tienes que pensar en esta mañana cómo estás. ¿Qué está pasando en ti, en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu? El plan de Dios no es que mueras en desesperanza. El plan de Dios no es que mueras en un total desánimo y apatía. No, Dios te hizo de una manera preciosa, importante, y Dios te puede hacer volver a vivir. Dios te puede reencaminar, reanimar y levantarte. Esta palabra es una palabra que sé que no volverá vacía. Sé que es una palabra que llegará a lo más profundo del corazón de miles de personas. Yo no te quiero hablar de una forma complicada o de una forma misteriosa, sino que quiero llegar sobre ti con un mensaje sencillo y directo, porque Dios hace posible que esto se cumpla, y lo he visto en la experiencia de este ministerio durante todos estos años, más de 22 años de ministerio, donde se ha llevado la palabra a miles de personas totalmente agobiadas, desesperanzadas.
Quiero delante de Dios presentar tu vida. Quiero hacer una oración por aquellos que pensaron que era el cuarto día, para aquellos que pensaron que ya no podían volver a vivir, ya no podían volver a recuperar a un matrimonio perdido, un negocio perdido o una nación perdida, alguna cosa donde tú te sientes en duelo, pero Dios quiere traer sobre ti una unción especial esta mañana. Pero sabes una cosa, tienes que hacer lo que hizo Marta, reconocer a Jesús como el ungido, como el Hijo de Dios y como el único que Dios envía al mundo como respuesta. La única oportunidad frente a la muerte se llama Jesucristo. Por eso voy a levantar una oración esta mañana. Le voy a pedir al Señor que Dios te ayude a confesar a Jesús como tu respuesta y decirle y reconocer a Dios que esa fuerza que habías perdido, que ese desánimo que tenías, lo tenías porque Dios no llenaba tu vida. Quiero hacer una oración para que Dios te ayude donde estés esta mañana. Señor y Padre, de verdad como pastor te pido que tú ayudes a hombres y mujeres que se habían llenado de muerte, de desesperanza, miles de personas que, Señor y Padre, habían caído en una grave crisis existencial donde todo se cerraba. Pero yo creo que Jesús es la resurrección y la vida. Yo creo que tú puedes hacer un milagro para que muchas personas reconozcan a Jesús, lo reconozcan como el ungido, lo reconozcan como el Hijo de Dios. Te invito esta mañana a que tú con tus propias palabras invites a Jesús a llenar tu corazón. Si tú eres una persona que se apartó de Dios, si tú eres una persona que te llenaste de cosas muy malas y te has endurecido terriblemente, pero Dios te está hablando a ti esta mañana, te invito a que vuelvas a invitar a Jesús, vuelvas a decirle al Señor que llene tu corazón. Padre, trae una unción de vida esta mañana. Haz un milagro sobre aquellos que pensaron que hoy era el cuarto día. Yo creo que tú puedes hacer un milagro de resurrección. Yo creo que tú hoy puedes hacer que muchos vuelvan a vivir como pensaban que nunca podían volver a vivir. Señor, haz un milagro sobrenatural y permite que esta palabra haga algo precioso, de tal manera, Señor, que las personas que nunca pensaron ser conmovidas por un mensaje testifiquen que tú hiciste algo grande esta mañana. Yo declaro un resurgimiento, yo declaro una reanimación espiritual, yo proclamo un volver a la vida de muchos que se habían apartado y aún de ministerios que habían decaído. Señor, bendigo al pueblo y bendigo, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por usarme en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor. Qué bueno compartir esta palabra en este tiempo. Creo que con la ayuda del Señor, aunque no es tan amplio, puede ser un comienzo, puede ser un abrebocas para que seas inquietado de Dios y te despierte de parte de Dios para entender que Dios te puede volver a la vida, que Dios te puede resucitar y hacer resurgir. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno es conocerlos. Qué bueno es compartir con el pueblo, con las vidas. Les invitamos, testifíquenos. Algo Dios ha hecho hoy. Sé que algo el Señor ha hecho en muchas personas esta mañana. ¿Por qué no testificas? ¿Por qué no nos comunicas? Que es algo lindo. Si se hablan de tantas cosas malas, ¿por qué no podemos hablar de cosas bonitas? Gracias por estar con nosotros. El próximo miércoles a las 7 de la noche estaremos compartiendo y qué bueno poder ministrar esta palabra hoy. Dios les bendiga grandemente y poderosamente. Nos vemos hasta la próxima. Dios les guarde.